Sartre, filósofo francés que nos explica que la libertad en un hombre no existe si no está consciente. Si no está consciente, solo existe. Y la libertad solo pertenece a aquellos que quienes ya la despertaron. También nos habla que el hombre no tiene naturaleza como tal, sino en cambio tiene metas y se esfuerza en lograrlas. Nos dice que todas esas metas tienen obstáculos, pero esos obstáculos cada quien tiene que superarlos por sí mismos. También nos habla que esos obstáculos nos los ponemos por metas imposibles que tenemos, así como, pongamos un ejemplo, si queremos hablarle a la chica que nos gusta, pero esa chica está súper guapa, es güera y la madre, y nosotros somos morenos, flacos y gordos, pues no lo vamos a lograr, güey. Son obstáculos que no nos podemos interponer y que va a ser una meta casi imposible. Sartre nos dice que la voluntad se pone como decisión reflexiva, con relación a ciertos fines, y estos fines deben ser reflexivos y deliberados. Sartre nos cita que el hombre empieza por existir, se encuentra y surge en el mundo y después se define. Nos dice que desde la voluntad es libre, decide todas sus acciones y con eso se define a sí mismo. Todas las acciones que representamos, como desde que nacemos hasta que morimos, nos van a definir como persona. Así como si tomamos una cierta decisión como no tomar la escuela, nos va a reflexionar y nos va a decir qué tipo de personas somos, si unas personas huevonas y así, y nos define como seres. Sartre nos dice que la libertad depende de cada quien, o sea, si eres consciente vas a ser un hombre libre durante toda tu vida, y si no lo eres solo vas a existir como una persona más, solo vas a ser un borrego más, en pocas palabras lo que dijo Sartre. También de la voluntad nos habla de si la voluntad que nosotros tenemos es reflexiva y la liberada. Así que la voluntad es cada quien depende de sus acciones y sus acciones representan como cada persona lo que es, así como el ejemplo que yo llevo puesto. Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX. Él decía que la voluntad es libre cuando su objetivo es la inmediatez. La libertad es para querer, no para actuar. O sea, que uno ejerce su libertad cuando hace lo que quiere y lo que piensa, no cuando hace algo que le dijeron, por ejemplo, las normas o las leyes. La libertad moral es verdaderamente libre porque no se lleva mediante la razón, no puede ser determinada por normas establecidas, y lo que le da un valor moral a esto es la disposición interior de quienes actúan. Por ejemplo, el sentimiento de libertad es expresión de esta libertad. Bueno, la libertad moral, a lo que yo entiendo, es hacer lo que tú crees que está bien o lo que está mal, de acuerdo a tu criterio, y no en base a normas o leyes que ya están hechas. Por ejemplo, un ejemplo sería la responsabilidad. Al tú sentir responsabilidad, estás ejerciendo tu libertad de voluntad. Nos toca hablar sobre Cicerón. Cicerón, filósofo romano que nos habla sobre la ética pública, que nos señala criterios, conductas obligatorias para estar siempre bien con la sociedad. La ética pública es una ética procedimental y de normas con la finalidad que cada uno lleve a cabo su ética privada, determinando por sus valores que cada quien nos da libremente su proyecto de vida. También nos dice que la ley nunca va a poder estar todo bien, no se va a poder escapar, no es imposible al bien sin el que sea comprendible a la acción humana. Y este es también para el procedimentalismo, es a la libertad y la autonomía de la voluntad frente a la autonomía de la razón. Esto nos quiere decir que que la ley no va a poder hacernos feliz a cada uno de nosotros, ya que la ley no va a poder ser la felicidad de la voluntad de alguien, así que la ley no va a poder abarcar todo lo que nosotros queramos, así que
También nos dice que la ley nunca va a poder tenerlos todos a bien, nunca va a poder escapar y es imposible al bien, sin el que sea comprendido, o a la acción humana. Y este también es para el procedimentalismo y la libertad de la autonomía de la voluntad, frente a la otra autonomía que es el de la razón. Esto nos quiere decir que, o sea, aunque tengamos toda la razón sobre algo, nunca vamos a poder tener feliz a toda la sociedad, ya que la razón no va a ser siempre el fundamento para que una persona esté feliz. Muy bien. John Stuart Mill, filósofo político, economista inglés de origen escocés del siglo XIX. Él decía que la libertad es el espacio donde nuestras acciones no repercuten a los demás o a cualquier persona. Tres libertades. La libertad de conciencia, en la que puedes pensar y sentir lo que tú quieras. La libertad de acción es la libertad en la que tú puedes hacer lo que sea sin afectar a los demás. Y la libertad de asociación, en la que no tienes que manipular ni engañar a nadie para que hagan lo que tú quieras o hacer lo que tú quieras. Kant es un filósofo alemán de la etapa de la Ilustración. Dice que la capacidad de los seres racionales para obrar según las leyes diferentes a las naturales. Libertad equivalente a la autonomía de la voluntad. No puede demostrar la existencia de la libertad, pues solo es capaz de alcanzarse en un mundo totalmente sometido a la ley de la causalidad. Por lo tanto, todo está por necesidad de la naturaleza. Este güey nos habla literalmente de que todo tiene un proceso natural. A veces nosotros rompemos la línea de la naturalidad y hacen algunos problemas, pero en sí que la libertad, o sea, somos unos seres libres por la naturaleza. Y ya, que la voluntad es igual que la de la libertad. Así que si tienes libertad, tienes autonomía de la voluntad.